Hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí continuando con la clase de Derecho Romano. Ya hemos visto, compañeros, cómo Roma se ha convertido en la cuna del derecho en general, como la fuente de donde todos los países, tanto los del common law, es decir, los del derecho de la costumbre, los del derecho no escrito como los del derecho escrito, como es el caso de México, se fundamentan, se basan justamente en lo que viene siendo las disposiciones que Roma legó, que Roma dejó. Lo cual no significa que Roma haya sido el único país que haya expedido leyes, no. O mejor dicho, la única cultura, porque en aquel tiempo también se hablaba de países, la única cultura o civilización que haya creado las leyes. Antes de Roma estuvo Babilonia y estuvo los hebreos a manera de ejemplo, mas no como los únicos. Por tanto, antes de entrar de lleno a la legislación romana, que hemos visto lo que son los derechos públicos, los derechos civiles, los derechos privados, que tenían principalmente los civiles, los civiles y los non civiles, los no civiles, y que poco a poco se fue conformando. Recuerda que todo derecho tiene su origen número uno en las costumbres, en las tradiciones, en las creencias religiosas. De hecho, en la antigüedad de la época que estamos hablando, se supone que las leyes eran dictadas por Dios, por eso las leyes eran sagradas. Y vamos a ver en el caso de ahorita cómo esto se sucedió en las diversas culturas antiguas, incluyendo Roma. Pero Roma, al igual que otras culturas, tuvo la intuición, la razón, el presentimiento de que pues había que establecerlas en leyes escritas, en leyes perfectamente redactadas o elaboradas y quedaran por tanto para la posteridad. Vamos a ver cómo en Babilonia, donde existió la famosa ley del talión, que de hecho existió en toda la antigüedad, esa que es ojo por ojo y diente por diente, el código de Hammurabi, que es el primero que vamos a ver, si bien mantiene este tipo de ley sanguinaria, inhumana, hoy diríamos a los ojos de los derechos humanos, leyes sanguinarias, leyes salvajes, leyes brutales, leyes que atentaban contra los derechos humanos, porque en esencia, como lo vamos a ver ahorita en esta clase, pues todo significaba eso, venganza. Me haces un daño, yo te hago otro daño. Me provocas un mal, yo te provoco otro mal. La importancia del código de Hammurabi y demás leyes que vamos a ver ahorita, las más importantes para entender la legislación romana, es que muchas veces al no estar regulado, al no estar tipificado, establecido una ley, las personas excedían en su venganza, excedían más que en su venganza, en su justicia de ojo por ojo y diente por diente. Y llegaban a causar un daño mucho mayor al que ellos habían recibido. Entonces, una virtud que tiene el código de Hammurabi, a pesar de mantener este tipo de disposiciones sanguinarias, reitero, inhumanas, violentas, agresivas, como usted le quiera llamar, a los ojos de nuestra cultura ya civilizada y los derechos humanos, es que permiten que ahora ni el juez, ni mucho menos las víctimas, excedan sus castigos al quedar perfectamente tipificado y establecido el derecho o la sanción a que tiene la persona víctima de alguna comisión o de algún delito en su contra. Es por eso que entrar a la legislación romana, a la ley de las 12 tablas, al digesto, al corpus civilis y demás conjunto de leyes que establecieron la primera legislación escrita, ir viendo que antes de Roma existieron dos culturas que van a darle esa proyección, que van a darle esa fortaleza justamente a la legislación romana. Que el mérito de Roma fue justamente darle la importancia, la significación a lo que es el famoso derecho escrito. Por tanto, antes de entrar de lleno a la legislación romana, aquí hemos visto algunos artículos, insisto, los famosos derechos políticos, los derechos civiles, los derechos privados, que Roma le daba principalmente a los civiles y que por tanto le negaba a los no civiles y sobre todo les prohibía a los esclavos. Vamos a ver los antecedentes en cuanto a dos culturas, la de los hebreos y la de los de Babilonia, con el famoso código de Hammurabi, compañeros. ¿Qué podemos decir del código de Hammurabi? Pues el código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia, así es. Es el primer conjunto de leyes que aparece o que registra la historia.
obviamente son mucho antes de Roma. El mérito de Roma, como vamos a ver en su momento oportuno, es que ellos también redactan las leyes, las manejan de forma escrita, ya no a través de la mera costumbre, y sobre todo establecen en una situación más compleja lo que es su ordenamiento jurídico. El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia y unifica los diferentes códigos existentes en las diversas ciudades del Imperio Babilónico. Se escribió sobre columnas de piedra. Recuerda que estamos hablando de la Edad Antigua, donde los seres humanos viven un largo proceso en todos los sentidos, de un estado salvaje de ignorancia a un estado de cultura, a un estado de civilización. De una sociedad que no sabía hablar, que al igual que los animales solamente gritaba, emitía sonidos guturales, gemía, pero no tenía ningún tipo de palabra o ningún tipo de abecedario. Sabemos también que estos primeros hombres pues no sabían ni conocían ni el fuego ni conocían muchas cosas, y que con su intuición o por lo que usted quiera fueron descubriendo todo esto. Y cuando el hombre descubre la escritura, es decir, cuando permite dejar constancia a través de letras, a través de palabras, eso es cuando nace propiamente la historia. La historia nace justamente cuando se descubre la escritura o cuando el hombre inventa lo que viene siendo la escritura. Antes de que se escribiera la escritura, no hay evidencias, no hay testimonios de lo que se vivió o lo que existió, sino que en base a los monumentos, en base a los vestigios que han existido, es como el historiador o el antropólogo, entre otros, deduce, presume, supone, considera que así pasaron las cosas. Es a partir de la escritura cuando la gente deja en testimonio, bien sea en los famosos papiros, en papel o en otro tipo de documentos, incluyendo la piedra como es el Código de Hammurabi, y entonces es donde se registra y entonces se interpreta mucho mejor lo que viene siendo la historia. Código de Hammurabi, reitero, es el primer conjunto de leyes de la historia que unifica los diferentes códigos existentes hasta entonces en las diversas ciudades del Imperio Babilónico, y se escribió sobre columnas de piedra justamente para el juez y las demás víctimas y personas no excedieran en su famosa venganza o justicia de la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. El Código Hammurabi enumera las leyes que recibió del dios Marduk para fomentar el bienestar entre la gente. Te decía yo en la introducción, durante mucho tiempo se pensó o se creyó o se mantuvo la creencia de que las leyes no eran leyes humanas, no eran leyes hechas por el propio hombre, redactadas o creadas por su propio razonamiento, sino durante mucho tiempo, sobre todo en esta época, se tenía la idea de que las leyes habían sido dictadas por los mismísimos dioses. Por tanto, esas leyes eran sagradas, y por tanto, esas leyes por venir de dioses había que respetarlas, había que aceptarlas. Y como esas leyes habían sido dadas siglos atrás, donde nadie de los ahora existentes en el momento les consta, lo daban por hecho, lo daban por aceptado, porque de generación en generación se trasladaba esta tradición o esta costumbre. El Código de Hammurabi enumera las leyes que que recibió Hammurabi del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes, porque en la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, por eso las leyes eran sagradas. Y este tipo de pensamiento, este tipo de idea se mantuvo en todas las culturas antiguas, que recordemos ya las vimos: India, Egipto, China, Persia, Babilonia, Fenicia, con los hebreos, hasta terminar con las últimas grandes culturas que fue Grecia y Roma. Y una de las grandes virtudes de la creación romana es que Roma hace a un lado a los dioses. Recuerda que en filosofía son los griegos los que hacen a un lado a los dioses, a los mitos y a las creencias. Pues en esta época todo se explicaba a través de las creencias, a través de los mitos, a través de las leyendas, a través de los dioses. Por ejemplo, en Grecia, con los llamados presocráticos, quienes hacen a un lado todo esto
y por medio de la razón y a través de la razón tratan de encontrar las respuestas a los grandes enigmas de la humanidad, converso. Por eso son considerados como los primeros filósofos, porque ellos hacen a un lado el mito, la leyenda, la creencia, el dogma religioso, y utilizan la razón para poder explicar los grandes enigmas y fenómenos que se presentan en el mundo, en el universo, en la vida, en el propio hombre. Este fenómeno pasó en Roma. Roma, con los años de día, con el Código Hammurabi, todos los de Babilonia sostenían o pensaban que sus leyes, el Código Hammurabi, no era sino más que un conjunto de leyes que su mismo dios Marduk le había dictado a Hammurabi y que por tanto había que respetar y había que aceptar. Recuerda que Roma crea el jus, y el jus que es el derecho, y el otro que es lo divino, que es lo que lo aparta. De esa manera, el Código Hammurabi enumera las leyes que ha recibido de su propio dios, el dios Marduk, para fomentar el bienestar entre las gentes. En la antigüedad, es decir, en la época que estamos hablando, eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres. Por eso las leyes eran sagradas, o al menos se tenía esa creencia, que a diferencia de ahora sabemos que las leyes las hace el poder legislativo, seres humanos con vicios, con pecados, de carne y hueso, que son los que redactan, los que elaboran las leyes. Pero alguna época, la edad antigua que estamos analizando, estamos viendo, a pesar de su gran avance y su gran cultura en lo científico, en lo cultural, en lo artístico, al menos en cuanto a la religión y en cuanto a las leyes, sigan sosteniendo ese paradigma de que las leyes eran divinas porque las leyes habían sido dictadas por los mismos dioses a sus elegidos. De esta manera, en el Código de Hammurabi no se distingue entre derecho civil y derecho penal. Es un conjunto de leyes que te hablan de todo, por así decirlo. Y es otra virtud que tuvo la legislación romana. Ya vamos a ver en su momento oportuno, con la legislación romana no te revuelve o no te envuelve todo, sino que te habla ya de un derecho civil, de un derecho penal, de un derecho familiar, de un derecho constitucional. Todavía en el Código de Hammurabi no se da esta distinción. Simplemente no se distingue dentro del Código Hammurabi el derecho civil, mucho menos el derecho penal. Son leyes que regulan la vida diaria, leyes que castigan los delitos, que regulan el comercio, que regulan el trabajo asalariado, que reglamentan los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios y también la propiedad. Es decir, es un código que te trae, como decían las abuelas, de chile, mole y pozole, de todos los sabores. Y la virtud de la legislación romana es que vino a separar y a determinar: una cosa es lo civil, otra cosa es lo penal, otra cosa es lo constitucional, y así por el estilo. De esa, como puedes ver, el Código Hammurabi, aunque es la primera ley escrita de la historia, sin embargo tiene este defecto, que no se distingue entre derecho civil y derecho penal. Son leyes que regulan la vida diaria y leyes que castigan los delitos, que te regulan en un solo conjunto de ley todos los aspectos. Regulan el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, en general, tema fundamental del derecho civil. De igual manera, el Código de Hammurabi establece un riguroso e impecable sistema penal. Ya lo habíamos dicho hace rato. El Código de Hammurabi regula o se fundamenta en la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que parece ser una barbaridad, una época de barbarie, una época de salvajismo, realmente trae algo benéfico. El Código de Hammurabi establece un riguroso e impecable sistema penal basado en la ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente, que aunque podemos suponer que por tanto es sangriento, y si es sangriento, por tanto es salvaje, y si es salvaje, lo importante es que al regular y establecer estos tipos de castigos, este tipo de sanciones, evita los excesos. Pues quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasional,
evitando que cada uno tomara la justicia por su propia mano. Es decir, el código de Hammurabi, aunque en su esencia sigue siendo sanguinario, sigue siendo salvaje, sigue siendo, si usted quiere, inhumano, a los ojos del mundo contemporáneo de derechos humanos, y se basa fundamentalmente en la famosa ley del talión, en lo que hoy conocemos como la venganza. Si me golpeas, te golpeo; si me quiebras un hueso, te quiebro a ti otro hueso. Lo importante es que a través de esta ley, dado que es una ley escrita, uno, lo vamos a ver ahorita, se evita que los jueces se excedan en las condenas y en consecuencia la condena vaya más allá del daño que le hicieron a la víctima. Dos, se evita que la víctima, por tanto, bajo el argumento de que me dañaste, ahora yo, en uso de la venganza, creo una doble sanción, un doble daño o un daño más grave del que tú me cometiste. Código de Hammurabi, aunque parezca incongruente y absurdo, tiene la virtud de reglamentar y de evitar estos excesos tanto por los jueces como por las mismas víctimas de excederse en su deseo de cobrarse lo que le hicieron o el daño que le hicieron. Cada agresión se corresponde con un castigo equivalente. Esa es la esencia del código de Hammurabi. Y si lo analizamos en su sentido perfecto o en su sentido histórico, pues de todo no es una ley tan sanguinaria, tan inhumana como se prevé. Porque de alguna manera, vuelvo a repetir, esta ley con todo su aspecto sanguinario, su aspecto inhumano que trae, viene de alguna manera a que la víctima no se exceda en su venganza, en su justicia. Aquí ya no sería venganza, sería, vamos a decir, en su justicia. Como dice, ojo por ojo, bueno, acabas de rentar mejor, ahora yo te reviento tu ojo. Lo cual significa que yo me exceda en ese tipo de castigo o de pena. Ejemplo de lo que viene siendo el Código Hammurabi, y ejemplo de lo que es la ley del talión, y ejemplo de lo que muchas veces escuchas, sobre todo cuando vas derecho penal. Derecho penal se hace mucho alusión a la ley del talión, como el origen del derecho penal y como el origen de las penas y de los castigos, de carácter inhumano, de carácter de barbarie, de carácter de salvajismo, de lo que usted quiera. Ejemplo, si un hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá un hueso. Lo que conocemos como fractura, lo que conocemos con muchas cosas. Si un hombre destruye el hueso a otro hombre, fractura el hueso a otro hombre, se le romperá, se le fracturará, por tanto, un hueso. Si se trata de que la pena sea la misma o el castigo sea el mismo daño con que se infringió o se cometió. Insisto, aunque el Código de Hammurabi sigue manteniendo estas penas sangrientas, inhumanas, tratan de evitar que la víctima, en base a esto, llegara a exceder su castigo o llegara a cobrarse más de lo normal. En lugar de quebrarte un hueso, por así decirlo, te quiebro dos. En lugar de quebrarte dos huesos que tú me causaste daño, le te voy a quebrar 3 o 4 huesos más. Entonces la idea es limitar esa venganza, esa famosa ley del talión. Un ejemplo más. Dice, si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá por tanto el ojo. Y de ahí viene la famosa estigmatización, las famosas frases sacramentales de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por. Otro tipo de sanciones en donde, reitero, sí, inhumano, lo que tú quieras, estamos viendo otra época. Segundo, aunque siguen siendo inhumanas, la intención del Código de Hammurabi, y esto es lo loable, si se puede hablar de lo loable del Código de Hammurabi, es tratar de evitar los excesos por parte de la víctima y por parte del juez al tomar venganza y en lugar de romper un hueso llegar a romper dos. Dice así, si un hombre tras la muerte de su padre yace con su madre, se les quemará a ambos. Ve como el adulterio, y más que el adulterio, en ese caso lo que es las relaciones entre parientes, provocaría este daño, provocaría este tipo de castigo. Si un hombre tras la muerte de su padre yace, es decir, tiene relaciones sexuales con su madre, se les quemará a ambos, se les castigará a ambos.
Hoy estas penas muchas llegan a cobrar cierto sentido, porque como tú bien sabes, la delincuencia está súper organizada y está rebasada la autoridad en cuanto a lo que llegan a cometer. Lamentablemente hay ciertas links o ciertas páginas de internet donde por fortuna no las he visto, pero sí las he escuchado entre los alumnos, cómo los narcos pasan el video, cómo degollan a las personas que los traicionó, cómo hacen tantas y tantas cosas, cómo los queman, cómo les hacen tantas situaciones. Como ver, no ha habido mucho cambio entre el hombre de aquella época y los hombres y los seres humanos que hoy manejamos este tipo de época. Otra sanción: si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Imagínate nada más. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Justamente en estos días, y perdón por el corte comercial, salió la noticia de que en Tecámac, municipio de aquí del Estado de México, un joven de 17 años, creo, si mal lo creo, un adolescente más que joven, un adolescente, algunos dirán un puberto más que un adolescente, mató a sus dos hermanas, o que de 12 y de 14 años, y hirió y atacó a su propia madre de, creo, de 40 y tantos años. Ahí es donde te pones a pensar qué tan salvaje o qué tan inhumana eran estas leyes si las comparamos ahora con lo que viene siendo este tipo de delincuencia, este tipo de delitos. Decía el código de Hammurabi: si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Otra más: si un hombre conoce carnalmente a su hija, es decir, si también tiene relaciones con su hija, ¿sí? Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a ese hombre de la ciudad. Quizás una pena menos dañina, menos mala, pero que al menos se castigaba el hecho de que el padre llegara a tener relaciones, contacto carnal con su propia hija. De esta manera se le castigaba, quizás no como se pensara, dado lo de la ley del talión, pero al menos se le desterraba. Recuerda que todavía este tipo de actitudes bochornosas, lamentables, se siguen repitiendo en lo que se supone es un mundo más civilizado, un mundo con más cultura, un mundo con más sensibilidad. Parece que seguimos viviendo estos tiempos, y por eso usted a futuro como abogado no descarte que el debate sobre la pena de muerte sigue siendo un debate muy dinámico. Sabes que muchas gentes han propuesto la pena de muerte como una forma de pena o de castigo ejemplar para que otras personas, a sabiendas de que en caso de que los lleguen a detener, su delito sería pena de muerte, pues tratarían de evitar seguir cometiendo este tipo de delitos. Y usted en su vida profesional va a estar constantemente debatiendo, discutiendo, oyendo si se permite o no se permite la pena de muerte, se reglamenta o no se reglamenta. Quizás a ti te va a tocar vivir cuando nuestros legisladores por fin la establezcan. Y hay mucho sobre el material. Hay quienes sostienen que no sirve de nada, porque en donde existe la pena de muerte, como es en Estados Unidos, pues tú bien lo sabes, sigue habiendo muchos delitos, sigue por la misma policía, sobre los afro-norteamericanos, ¿sí? Sobre personas que donde pueden adquirir fácilmente las armas, de repente se entra la locura y empiezan a esperar contra cuánta gente se encuentra en un centro comercial, en un edificio, o jóvenes, adolescentes que hacen lo mismo. Entonces, como puedes ver, la pena de muerte va a seguir siendo tema de mucha discusión, tema muy polémico, y tema que seguramente usted va a retomar. Y que seguramente usted, de sus argumentos, va a tener que ver este código de Hammurabi, va a tener que ver estas penas, sobre todo pues, hacer un replanteamiento. Ahorita estamos viendo la ley de Hammurabi, el código de Hammurabi tal como estaba, inhumano, sangriento, todo lo que tú quieras. Pero habría que hacer un estudio paralelo y ver si estas penas realmente lograron, al menos en Babilonia, evitar pues tantos delitos. Si de alguna manera esta ley que hoy catalogamos de sanguinaria, de violenta, de todo lo que tú quieras, los peores epítetos que puedas tú darle, de la ley del talión, quizás sea la solución para este mundo contemporáneo.
Recuerda que en las elecciones del 2018, el famoso candidato llamado el Bronco ya había propuesto que para aquellos que robaban se les cortara la mano, porque supuestamente él, en donde se practica todavía en países del Islam, países árabes, existe esta pena de cortar la mano a aquellas personas que han cometido este tipo de delitos. En fin, es la importancia por lo cual sacamos a colación, antes de entrar con la legislación romana, este tipo de antecedentes, este tipo de evolución histórica de lo que son las legislaciones. El Código de Hammurabi, pues como estamos viendo, quitémosle el sesgo de salvaje, de inhumana, y veámoslo con ojos o con mente abierta para entender mejor esa sociedad. Te reitero, habría que buscar estudios más profundos y ver si en esas culturas este tipo de penas realmente sirvieron su objetivo y al menos impidió que la delincuencia o que los asesinatos o los delitos se cometieran como hoy se están cometiendo al por mayoreo. Otra pena más, si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Fíjate nada más. Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Hoy tú y yo lo hemos ya comentado mucho, lo hemos visto mucho, son detenidos, son videograbados, asaltando en una moto, metiéndose en una tienda de convivencia, ya llevan 3, 4 robos, 4 asaltos, son gente que es reincidente en su delito, pero salen, entran, salen, la famosa puerta giratoria de la justicia, ¿sí? Allá en estas épocas, todo aquel que se dedicaba justamente a eso, a robar, a asaltar, era condenado, por tanto, a la muerte. Insisto, si algún día a ti te toca debatir a futuro con profesionista sobre los convenientes e inconvenientes de la pena de muerte, pues habría que ver a Babilonia desde el punto de vista histórico, y no solo a Babilonia, sino a las demás culturas, si realmente este tipo de leyes que hoy catalogamos de sanguinarias a los ojos de los derechos humanos, catalogamos de inhumanas y le ponemos los peores calificativos y epítetos a este tipo de leyes, a lo mejor haciendo un estudio paralelo, ver si realmente cumplieron su objetivo, su fin, y a lo mejor disminuyó el tipo de delitos que se cometían en aquella sociedad. Perdóname, no tengo, y apenas se vino a la mente, ahorita que estoy comentando la clase, analizar, porque hemos analizado estas culturas en cuanto a su evolución cultural, su arte, su literatura, su filosofía, su pintura. Hablamos de los grandes filósofos, hablamos de los grandes escultores, grandes pintores, hablamos de muchas cosas. Hablamos de una sociedad dividida en clases sociales, hablamos de sociedad entre nobles contra plebeyos, hablamos de muchas cosas. Pero, pues no, ahorita lo digo con mucha vergüenza, no he visto algún estudio que hable sobre las penas que hoy catalogamos de sanguinarias, de inhumanas, que se manejaron mucho en la edad antigua como el pan normal o las cosas normales, si a lo mejor en la antigüedad tuvieron ese efecto de impedir el crecimiento de delitos. Ahí te lo dejo al costo, para que esté al rato con su vida profesional y con toda su experiencia y colmillo largo y retorcido, pues pueda hacer un estudio más preciso sobre esto y pueda utilizarlo como argumentos, bien sea a favor o en contra de la pena de muerte, que insisto, es un tema que se debate, se discute, se olvida, pasa el tiempo, vuelve otra vez a sacarse a colación, se discute, se debate, pasa el tiempo y vuelve. Y no solamente es cuestión de México, es de todo el mundo donde se debate esta situación de la famosa pena de muerte. Una más, si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, aquel hombre jurará: aseguro que no lo golpeé adrede, y pagará por tanto el médico. ¿Sí? Reitero, si un hombre golpea a otro hombre libre en una disputa y le causa una herida, y el hombre jura y asegura que no lo golpeó adrede, que no hizo a propósito ese daño, será suficiente con que pague el médico. Como puedes ver, aquí tenemos una disposición, obviamente, para la gente libre, para la gente, dirían los romanos, para la gente, los civiles, pues una condena que de alguna manera, si bien no hay castigo,
en el sentido corporal, en el sentido económico, bueno, sí al menos le exige que aquella persona que hizo un daño, que hizo una herida, bajo el juramento de que no lo hizo a propósito, pues pagará los gastos médicos, pagará pues la sanación de la persona, aquella que sin querer le haya hecho ese daño, le haya causado esa lesión. Es decir, Código Hammurabi, como puedes ver, hay de todo. Hay penas extralimitadas, penas inhumanas, penas más allá de lo normal, como también, como es el caso de aquí, aunque sea solamente para un sector de la sociedad, no para todos, para los, ya los romanos, para los civiles, lo que viene siendo una pena atenuante o una pena que no implica necesariamente la ley del talión o la de ojo por ojo y diente por diente. Una más, si un hombre quiere desheredar, y aquí hablamos de cuestiones civiles, ya no hablamos tanto de cuestiones penales, porque te vuelvo a repetir, el Código Hammurabi, que era un conglomerado de leyes, te regulaba de todo, es decir, no había un orden, no había una estructura, no había un fin, una organización perfectamente establecida, sino que te mezclaba todo lo civil con lo penal, lo mercantil, lo del comercio, con lo familiar, lo del divorcio, etcétera, etcétera. Y la gran virtud del código de la legislación romana es ya percibiendo este problema que de entonces se visualizaba, tuvo el latino de ordenar, de estructurar, de organizar preventivamente las leyes y hablar de un jus civilis, ya lo dijimos, ¿sí? De un jus de Estado, de un derecho público, un derecho privado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una disposición más que nada civil, más que penal. Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, los jueces determinarán los hechos de su caso. Y si él no ha demostrado las razones de la desheredación, entonces el padre no puede desheredar a su hijo. Como puedes ver, ya son normas, diríamos, más civilizadas, de mayor inteligencia, de mayor organización. Por aquí bastará de que si el padre no acredita las razones, los motivos por los cuales no quiere dejar como heredero a uno de sus hijos o a su hijo o a su primogénito, a quien sea, entonces, aunque él lo desee o lo quiera, si no lo comprobó, no demostró quizás, como diríamos, la conducta incorrecta, indebida del hijo, entonces no lo podrá desheredar. Reitero, si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, los jueces determinarán los hechos de su caso. Y si él, en este caso el padre, no ha demostrado las razones de la desheredación, entonces el padre no puede desheredar a su hijo. Como puedes ver, son normas, son códigos que al menos en el aspecto penal te manejan la ley del talión, pero ya te dije, no en el sentido sanguinario, sino en el sentido de limitar ese derecho, de evitar que la víctima excediera en el castigo y se cobrara el doble o el triple de lo que hicieron. Tú me rompiste un hueso, yo te rompo 3 huesos. Tú me fracturaste un brazo, yo te fracturo los 2 brazos. Y también evitar, como vamos a ver ahorita en su momento oportuno, que los jueces al dictar su condena o su sentencia se excedieran en estos extralímites al ordenar un castigo peor del que le infligieron al aparentemente víctima. Otra disposición también de carácter eminentemente civil, de carácter eminentemente familiar, en el Código Hammurabi es la siguiente. Si una mujer odia a su marido y afirma, no harás uso carnal de mí, es decir, no podrás tener relaciones sexuales conmigo, se determinarán los hechos de su caso en un juicio. Y si se ha mantenido casta y sin falta en tanto que su marido es convicto de abandono y agravio, esa mujer no sufrirá castigo, tomará su dote y marchará a la casa de su padre. Como puedes ver, una disposición en donde, recordemos, en la edad antigua la mujer estaba subordinada al hombre, donde la mujer, independientemente de todo, pues ya se manejaba esa subordinación, esa dependencia que tenía hacia el hombre. Sin embargo, en esta disposición, como puedes ver, se estaba beneficiando a la mujer
justamente por no acreditar lo que decía su cónyuge, o al menos por no acreditarlo, y por tanto ella tenía la disposición de regresar a la casa de su padre. Se reitera, si una mujer odia a su marido y afirma, no harás uso carnal de mí, es decir, no tendrás por tanto las relaciones, se determinará los hechos en su caso en un juicio. Y si se ha mantenido casta y sin falta, en tanto que su marido es convicto de abandono y agravio, esa mujer no sufrirá castigo, tomará su dote y marchará a la casa de su padre. Fue todo una disposición ni tan sanguinaria, ni tan misógina, ni tan machista, porque reitero, en esas primeras sociedades, a pesar de su avance, como lo vimos con los griegos, que los griegos crearon la democracia, pero a pesar de que crearon la democracia, tenía graves defectos. Esos defectos de la democracia de los griegos, recordemos, es que permitía la esclavitud y dos, subordinaba a la mujer a lo que viene siendo los mandatos del hombre. Y aquí, con todo su aspecto sanguinario, el Código Hammurabi, con toda su ley de talión de fondo, está haciendo una disposición en beneficio y a favor de lo que vienen siendo las mujeres. Una más, para que nos quede claro lo que era o representaba el Código Hammurabi, y para poder mejor entender y comprender lo que en su momento va a ser la legislación romana. Una especie de compilación, una especie de perfección, yo diría, de mejoramiento, lo que otros pueblos ya habían hecho, pero que ahora Roma le da orden, le da estructura, le da organización y logra por tanto trascender en cuanto a que viene siendo su sistema jurídico. Igual, un aspecto de derecho civil, derecho familiar, un aspecto que regula lo que viene siendo la mujer en cuanto a la dote. La dote es siempre de la mujer, la dote siempre será de la mujer. En caso de divorcio, la recuperará, y si muere, pasa a ser de sus hijos. Fíjate bien. Recuerda que ahorita se sigue manejando por costumbre, por tradición, aunque ya no al 100%, la famosa dote, la cual lleva a la mujer, o la cual dan los padres a la mujer para solventar los gastos del matrimonio y sobre todo lo que significa la vida conyugal. Entonces, bajo esta perspectiva, ya desde el Código Hammurabi se defiende a la mujer, se protege a la mujer, sobre todo en cuanto a la dote. La dote es siempre de la mujer. Y en caso de divorcio, la mujer recuperará dicha dote. Y en caso de que la mujer muera, entonces la dote pasará a ser de sus hijos, compañeros. Como puedes ver, una disposición pues que quizás se adelantó a su época, a su momento, si hoy tomamos en cuenta la protección que se trata de dar a la mujer, haciendo un lado la misoginia, haciendo un lado el famoso machismo, que es típico en las culturas contemporáneas, en las civilizaciones actuales. Otro más, la dote es lo que garantiza a la mujer su subsistencia, lo cual no significa que ella la administre con independencia. Es decir, ¿sabes que hemos visto dos disposiciones a favor de la mujer en cuanto a la dote? Dado el machismo o el aspecto paternalista, como se quiera manejarle, de todos modos el hombre seguía siendo superior a la mujer y la mujer quedaba subordinada al hombre. Reitero, la dote es lo que garantiza a la mujer su subsistencia, lo cual no significa que ella la administre con independencia, pues la mujer siempre está bajo la tutela de un varón, bien sea el marido, bien sea el padre o bien sea otro pariente, siempre y cuando sea varón. Es decir, no necesariamente la mujer casada quedaba subordinada al marido, sino que aún siendo soltera, aún siendo niña, aún no siendo casada, la mujer siempre estaba subordinada, siempre estaba bajo la tutela de un varón. No necesariamente la mujer casada al marido, sino también estaba sujeta al padre o a cualquier otro tipo de pariente, siendo este varón. Es decir, aunque la mujer dentro del Código Hammurabi, como lo hemos visto, quizás tenía ciertos derechos, ciertas prerrogativas, lo fundamental, lo más importante es que siga siendo dependiente, subordinada a un varón, a un hombre.
no necesariamente la mujer casada, la mujer ante el esposo, sino incluso la mujer soltera, la niña, la adolescente, quedaría sujeta, tal vez no al marido, por ser soltera, por no estar casada, pero sí al padre o bien a cualquier otro tipo de pariente. Reitero, la dote es lo que garantiza a la mujer su subsistencia, lo cual no significa que ella la administre. ¿eh? O sea, la dote va a ser de la mujer, ya lo vimos, en caso de divorcio la recupera. En caso de que la mujer muriera, pasa a los hijos. Pero aquí nos precisa, lo cual no significa que la dote la administre con independencia a la mujer, pues la mujer siempre está bajo la tutela de un varón, sea el marido, el padre u otro pariente. Algo también te quiero hacer notar, y por eso lo estamos haciendo, es ver la forma en cómo se redactaban las leyes antes y cómo se redactan ahora. La forma en cómo se escribían antes las leyes, cómo se decían las cosas, y la forma en cómo hoy se elaboran, en cómo hoy se dicen las cosas. Hasta en eso también hay diferencias entre las leyes antiguas y las leyes contemporáneas o las leyes modernas. Pero para que las leyes modernas o contemporáneas tengan ese tipo de redacción, es obvio que tuvieron como fundamento, como base, la redacción y la elaboración de lo que vienen siendo estas leyes antiguas. Pero sí, independientemente de que las leyes, independientemente de que las estemos escuchando, es importante que vayas visualizando cómo se redactaban las leyes antes y cómo se redactan las leyes ahora. Otra cosa más que hay que reconocerle al código de Hammurabi y a Hammurabi propiamente dicho, es que los jueces son ajenos al sacerdocio, o para ser juez no necesariamente hay que ser sacerdote. Antes de Hammurabi eran los sacerdotes del dios Shamash los que ejercían como jueces. Ve como otra vez más la importancia que tiene la religión en estos pueblos, en estas culturas, sobre los seres humanos. Quienes fungían como jueces, quienes impartían la justicia, quienes resolvían los conflictos, eran los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes del dios Shamash. Ellas quienes resolvían, quienes atendían los conflictos, quienes resolvían por tanto cualquier problema. Esto era antes de que Hammurabi y su código aparecieran. Pues a partir del código de Hammurabi y con Hammurabi se establece que los jueces sean funcionarios, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el suyo propio. Es decir, estamos viendo en el código Hammurabi otro cambio muy radical y muy importante que hasta la fecha se mantiene, que hasta la fecha sigue siendo vigente, que es que los jueces no deben de pertenecer a ningún dogma o creencia religiosa, que los jueces no deben ser por ningún motivo sacerdotes, por muy sabiondos o muy especialistas que estén dentro de lo que viene siendo el dogma o la creencia religiosa, por muy humanitaria que ésta sea o que pueda significar en cuanto a sus principios o sus postulados del cristianismo, del catolicismo, del islamismo, de cuanta religión existe. Otra aportación grande del código de Hammurabi y obviamente de este rey de Babilonia, Hammurabi, es que se establece que los jueces sean funcionarios, es decir, ajenos al sacerdocio, ajenos a los sacerdotes. De esta manera se disminuye, se merma el poder de los sacerdotes y se fortalece el suyo propio. No se olvide que en la Edad Media, del siglo V al siglo XV, del año 400 al año 1400, es decir, durante más de 1000 años, quienes juzgaban, quienes sentenciaban era la iglesia. Hay un tribunal especial que condenaba inclusive a la muerte en el nombre de Dios, el famoso tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición, en donde sacerdotes o padres, bajo el mandato de jueces o de juzgadores, condenaban, sentenciaban y ordenaban a muerte a aquellos que ellos consideraban como herejes, apóstatas, ateos, increyentes, que incluso
llegaron a catalogar de satánicos, de creer en cosas de Satanás o cosas indebidas en contra de Dios. Si algo debemos de hacer a Hammurabi, independiente de todo, es que empieza a separar esta situación de la iglesia o del, perdón, de los dogmas religiosos en cuanto a la justicia para que ahora sean personas ajenas a los sacerdotes, ajenos a la religión, quienes se encarguen de aplicar lo que viene siendo la justicia, lo que viene siendo el verdadero. Con el código de Hammurabi era fácil que cada juez actuase como más le conviniera. Ya lo hemos visto hace rato, compañeros. La ley del talión, en esencia, pues viéndola así, a ojo de buen cubero, no es más que una ley sanguinaria. Pero la intención del código de Hammurabi era regular esa ley sanguinaria, era reglamentar esa ley sanguinaria. Si bien esta ley te permitía la venganza bajo el nombre de justicia, ojo por ojo y diente por diente, realmente lo que el código de Hammurabi vino a hacer es limitar ese tipo de excesos que se cometían, bien sea por la víctima o bien sea por los propios jueces, que al querer aplicar el ojo por ojo o diente por diente, aplicaban penas mayúsculas o castigos mayúsculos que superaban al que había sido o el que había llevado a cabo la víctima. De esa manera, como te he estado repitiendo, si había fractura de 2 huesos, bueno, pues entonces ahora la venganza o la justicia era que fueran 4 huesos y con eso se cubría. La intención del código de Hammurabi era justamente limitar eso, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que te causó? 2 fracturas. Por tanto, habrá que causarle 2 fracturas a quien te agredió, ni una más ni una menos. Si el daño fueron 3 fracturas, pues entonces habrá que ser solamente 3 fracturas, ni una más ni una menos. El código de Hammurabi era fácil, con el código de Hammurabi era fácil que cada juez actuase como más le conviniera. Y el código de Hammurabi lo que vino a hacer es justamente eso, evitar que se cometieran ese tipo de excesos, ese tipo de atrocidades. De esta manera, compañeros, la reproducción del código de Hammurabi como una ley escrita para que toda la gente la conozca. Hasta antes del código de Hammurabi, todo era de manera tradicional, de manera oral, por costumbres, por tradiciones, que se iba trasladando de generación en generación. Una virtud del código de Hammurabi es que por primera vez se establece y se consagra, aunque sea en piedra, pero se establece de forma definitiva en documento escrito, aunque sea en piedra, las leyes, para que las personas las conocieran, supieran de ellas, supieran de su castigo y evitaran que los jueces, sean sacerdotes o personas ajenas al sacerdocio, y la víctima excedieran por tanto su venganza o expedieran por tanto su justicia, excediendo por tanto el castigo al que ellos habían sido las víctimas. De esta manera, la repercusión o la importancia del código de Hammurabi como una ley escrita para que toda la gente la conozca. La percepción de que la ley se consolida y se conoce gracias a la escritura. Pervive hoy en la memoria de los sistemas jurídicos modernos, compañeros. Hoy la mayoría de los países mantienen un derecho escrito. Son pocos los países que mantienen el common law, es decir, la ley no escrita, la ley que se basa en las costumbres, en las tradiciones, en la oralidad, en lo que de generación en generación se va dando. Pero como México y la mayoría de los países mantienen un sistema escrito, un régimen escrito, pues la ley ha quedado consagrada para que no solamente unos cuantos, unos especialistas o unos privilegiados conozcan ese tipo de leyes, ese tipo de disposiciones. El hecho de que Hammurabi las haya escrito en piedra y estas se hayan puesto en plazas o lugares públicos, era justamente para que toda la gente, sin excepción, conociera, diríamos hoy, sus derechos y sus obligaciones, sus castigos por cometer delitos y evitar que tanto el juez, la autoridad, como la víctima
excedieran en su venganza, en su justicia bajo la ley del talión, excediendo el daño o el castigo que ellos hayan infringido. Desde entonces, todas las demás culturas y hasta la fecha han mantenido un derecho escrito. Lo hizo así Roma con el famoso digesto de Justiniano, con la ley de las 12 tablas, que en la siguiente clase vamos a empezar a ver y a analizar, pero que su antecedente lo tenemos en el Código de Hammurabi. Lo tenemos en tiempos más modernos, en 1789, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, con producto de la Revolución Francesa, que acabó con lo que viene siendo la monarquía de los famosos Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y establecer la República. Y para que estos derechos quedaran bien establecidos y las demás autoridades no los hicieran a un lado, se publicaron en la famosa Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. De igual manera, y siendo en Francia con Napoleón, él manda publicar y por escrito hacer el famoso Código Napoleónico o el Código de Napoleón, que ha servido de base, de fundamento para la expedición de todas las demás leyes que se han creado en todo el mundo. Tan es así que nuestro país mantiene un sistema jurídico escrito. Aquí no tenemos un sistema basado en costumbres, basado en tradiciones, sino basado en lo que dice la ley a través de lo que viene siendo sus disposiciones por escrito. Desde nuestra primera constitución de 1824, la segunda de 1857, hasta la actual, la de 1917. Sin olvidar que aunque hubo otras leyes como la acción de Apatzingán de José María Morelos y Pavón, y esta ley también fue escrita, y aunque no es considerada como la primera constitución, porque nunca se aplicó, nunca se llevó a cabo. Históricamente o doctrinariamente podemos decir que fue la primera constitución mexicana porque fue redactada justamente por Morelos y por los que luchaban por la independencia de México. Pero como nunca se aplicó, nunca se llevó a la práctica, por eso no es considerada como la primera constitución mexicana. La primera constitución mexicana era de 1824 porque esta sí se aplicó, sí se llevó a cabo. La segunda fue la de 1857, que también se aplicó, se llevó a cabo. Y la tercera y última y actual constitución que México ha tenido también por escrito, manteniendo su tradición estrictamente escrita y no basada en costumbres como lo es en Inglaterra y en otros países, es la Constitución de 1917. De esta manera, como podemos ver, el Código de Hammurabi pasa a ser parte importante de la historia dentro del derecho, porque deja a un lado la costumbre, deja a un lado la oralidad, la transmisión de generación en generación, para plasmarla, aunque sea en piedra, y dejar la constancia por escrito. Y a partir de ahí, y en todos los demás civilizaciones y culturas, y en su mayoría, se mantiene el sistema jurídico por escrito. Pues bien, jóvenes, ahí le dejamos la primera clase de Derecho Romano. En unos cuantos segundos nos comunicamos a la segunda clase de Derecho Romano, continuando con los antecedentes y viendo un poco de los hebreos. Nos vemos en la siguiente clase y después nos vemos hasta después con el